Pasear por las calles de México es adentrarse en un mundo en el que el aroma de la chapa, el maíz y los chiles parece guiar cada paso. Entre carritos, mercados y puestos que abren desde el amanecer hasta bien entrada la noche, la comida callejera se convierte en parte de la vida cotidiana. Y es por este camino por el que Bello Mundo te llevará, a partir de ahora. Número 1. Los nopalitos. Para empezar, vale la pena hablar de un ingrediente que dice mucho sobre la identidad mexicana y que aparece con enorme naturalidad en las calles, los mercados y las cocinas populares. El nopal, también llamado nopalito cuando se corta en tiras o cubitos, proviene del cactus y puede sorprender a mucha gente a primera vista. Pero en México no se trata como una curiosidad, se trata como comida de verdad, de esas que forman parte del día a día desde hace siglos. Los nopalitos se usan mucho en el centro y el norte del país, aunque aparecen en varias regiones. Una vez limpios y sin espinas, suelen cocerse o asarse a la parrilla hasta que quedan tiernos, pero manteniendo una ligera firmeza. Mucha gente compara su textura con algo a medio camino entre el quimbombó y la judía verde, pero con personalidad propia. En las calles, aparecen en ensaladas rápidas, dentro de tacos, acompañando carnes y también sobre tortas de maíz preparadas en el comal. El sabor es suave, ligeramente ácido y vegetal, lo que lo convierte en un excelente acompañamiento para la cebolla, el cilantro, el queso fresco y las salsas picantes. Y quizá ese sea el punto más interesante. El nopalito demuestra que la comida callejera mexicana no depende solo de la fritura o de la carne. También sabe transformar ingredientes sencillos, ligados a la tierra y a la historia prehispánica, en algo práctico y sabroso para comer de pie, en el mercado o de camino al trabajo. Y esta idea de aprovechar todo lo que es popular, accesible y lleno de tradición ya prepara el terreno para el siguiente plato, que es muy diferente en sabor, pero igualmente presente en las calles. Número 2. El chicharrón. Si los nopalitos muestran el lado vegetal y ancestral de la calle mexicana, el chicharrón entra en escena con otro tipo de presencia. Es ruidoso, crujiente e imposible de ignorar cuando aparece colgado en los puestos o apilado en las mesas del mercado. En muchos lugares de México, el chicharrón se vende en grandes láminas de piel de cerdo frita, dorada y llena de burbujas de aire, de esas que se rompen con facilidad y hacen crujir con solo mirarlas. La preparación parece sencilla, pero depende de la técnica. La piel del cerdo se limpia, se sala y se fríe hasta que se hincha y adquiere esa textura seca y crujiente. En algunos casos, también se presenta con un poco de grasa y carne, lo que lo hace más sustancioso. En la calle, se puede comer directamente con la mano, en trozos, casi como un aperitivo, o como relleno de tacos, tortas y guisos con salsa. Una de las versiones más queridas es el chicharrón prensado, que luego se convierte en un suculento relleno para tacos y quesadillas. Por su parte, el chicharrón duro, que se vende en trozos grandes, suele comerse a mordiscos sin ceremonias, a menudo con limón y cilantro por encima. Y ese contraste entre la textura seca y el condimento vibrante es una seña de identidad de la comida callejera mexicana. Más que un tentempié, el chicharrón muestra cómo México ha transformado ingredientes populares del cerdo en comida rápida, llena de sabor y sin desperdicio. Es de esas cosas que encajan bien en la feria, el mercado y el puesto de la esquina. Y de la intensa crujiente del cerdo, llegamos ahora a un clásico que suele aparecer temprano. Muy temprano, cuando la ciudad aún se está despertando de verdad. Número 3. Los tamales. Hay comida callejera que encaja tan bien con el ritmo de una ciudad que parece formar parte de su reloj. En México, los tamales entran exactamente en esa categoría. Ya en las primeras horas de la mañana, en muchas ciudades y pueblos, aparecen bicicletas, carritos y puestos con recipientes metálicos llenos de tamales calientes. Antes incluso de que mucha gente piense en el almuerzo, ya están circulando como una de las comidas más tradicionales y prácticas del país. El tamal está hecho de masa de maíz nixtamalizado, que se rellena de diversos ingredientes y luego se envuelve en paja de maíz o hoja de plátano para cocerse al vapor. Dependiendo de la región,
Puede llevar pollo con salsa verde, cerdo con salsa roja, mole, queso con chile, verduras e incluso versiones dulces. Esta variedad ayuda a explicar por qué el tamal atraviesa tantas regiones y costumbres sin perder fuerza. En la calle, se suele comer con la mano, abriendo la hoja de maíz en el momento, mientras aún sale vapor. En las zonas urbanas, también es habitual que se convierta en relleno de sándwich, en la famosa torta de tamal, una combinación muy contundente y muy ligada al desayuno popular. Es una comida que sustenta, calienta y acompaña la rutina de quienes salen temprano a trabajar. Lo más bonito de los tamales es darse cuenta de cómo unen el pasado y el presente. Son antiguos, profundamente ligados a las culturas mesoamericanas, pero siguen vivos en la calle porque aún tienen sentido en la vida cotidiana. Son fáciles de llevar, variados y llenos de recuerdos. Y ya que los tamales muestran la fuerza de una tradición muy antigua, el siguiente plato lleva esa herencia prehispánica a un terreno que suele sorprender mucho a quien lo ve por primera vez. Número 4. Chapulines. Ahora nos adentramos en un universo que, para mucha gente de fuera, todavía parece insólito, pero que en México encierra historia, costumbre y sabor de larga data. Los chapulines, que son saltamontes preparados para el consumo, tienen una presencia especialmente fuerte en Oaxaca y aparecen tanto en mercados como en puestos y bares como un aperitivo muy apreciado. Para los locales, no se trata de exotismo. Se trata de tradición. Estos saltamontes suelen recolectarse en las épocas más cálidas, luego se limpian y se preparan en el comal, donde se tuestan o se fríen rápidamente. A continuación, se les añade ajo, limón, sal y chiles, una combinación que cambia bastante el sabor y les da un perfil intenso, salado y ligeramente ácido. Por sí solos, ya sirven como aperitivos, pero también se incluyen en tacos. Aparecen sobre tlayudas y pueden acompañar una bebida fría como tentempié. El resultado es una textura crujiente y seca, muy característica. Y quizá ese sea el secreto. El chapulín no intenta ocultar lo que es. Asume su origen y lo convierte en parte de la experiencia. Además, conserva una conexión muy clara con las prácticas alimentarias anteriores a la colonización española, cuando los insectos eran una importante fuente de proteínas en varias comunidades. En la lógica de la comida callejera, los chapulines también tienen sentido porque son fáciles de servir, de llevar y de comer en pequeñas porciones. Compras un puñado, lo pruebas allí mismo, lo compartes, lo comentas y sigues tu camino. Es comida que se convierte en conversación. Y hablando de algo que también se vende fácil, se come sin mucha formalidad y aparece en varias esquinas, el siguiente plato es quizás uno de los aromas más reconocibles de cualquier paseo por las calles mexicanas. Número 5. Elote. Pocas comidas callejeras logran ser tan sencillas y tan irresistibles al mismo tiempo como el elote. En cualquier ciudad mexicana, sentir el olor del maíz cocinándose o tostándose ya es casi una invitación automática a detenerse. El elote es la mazorca de maíz servida caliente, generalmente al vapor o a la parrilla, y luego cubierta con una mezcla generosa que puede incluir mayonesa, queso, chile en polvo, crema y limón. La belleza del elote reside precisamente en esa combinación entre un ingrediente muy básico y un acabado lleno de personalidad. El maíz, que es uno de los pilares de la alimentación mexicana desde tiempos antiguos, adquiere en las calles una forma práctica, barata y muy popular. El vendedor entrega la mazorca en un palito o sujetada por una base improvisada, y la persona va comiendo con la mano, girándola lentamente para llegar a cada lado cubierto de condimento. También existe la versión en vaso, hecha con los granos sueltos, conocida en muchos lugares como esquites. Pero la mazorca entera tiene un atractivo especial porque convierte el acto de comer en una experiencia más directa, más callejera. Hace calor, la salsa gotea, la pimienta pica en la nariz y el limón lo equilibra todo. Otra cosa interesante es que el elote trasciende edades y horarios. Sirve como merienda al final de la tarde, como parada rápida después del colegio, como descanso durante un paseo, e incluso como consuelo en una noche fría. Es un alimento democrático, en el mejor sentido de la palabra,
Y si el maíz en la mazorca muestra una tradición muy presente y cotidiana, el siguiente plato lleva ese legado a un ámbito aún más raro, estacional y valorado en ciertas regiones mexicanas. Número 6. Chicatanas. Si los chapulines ya llaman la atención, las chicatanas logran ir un paso más allá, porque además de ser diferentes, son efímeras. Estas hormigas grandes de vuelo corto aparecen justo después de las primeras lluvias de finales de primavera o principios de verano, cuando abandonan los nidos y se recogen a mano durante la madrugada. Esto las convierte en un manjar de temporada, muy apreciado y estrechamente vinculado al momento adecuado del año. Su vínculo más fuerte es con Oaxaca, aunque también existen tradiciones de consumo en zonas de Chiapas y Guerrero. Tras la recolección, las chicatanas se tuestan en el comal, un proceso que ayuda a eliminar partes del cuerpo y a conservar mejor el ingrediente. A partir de ahí, se pueden comer como aperitivo, utilizar como complemento crujiente o, de forma más tradicional, molerlas en el molcajete para convertirlas en una salsa rústica y aromática. Es precisamente en esta salsa donde mucha gente encuentra la forma más emblemática de degustar las chicatanas. El sabor suele describirse como terroso, tostado, intenso e incluso ligeramente mantecoso, con una profundidad que combina muy bien con chiles y tomates asados. En algunas preparaciones también se incorporan a moles o rellenos, lo que demuestra cómo un ingrediente poco común puede dar mucho de sí en la cocina popular y regional. En la calle y en los mercados, cuando llega la temporada, se convierten en tema de conversación. No es solo comida, es señal de la estación, de la memoria y de la comunidad. Hay cosas que se esperan todo el año para comer, y la chicatana encaja perfectamente en esa categoría. Y después de hablar de ingredientes tan ligados a la tradición y al territorio, llega el momento de adentrarnos en el plato que quizá mejor represente a México ante el mundo, pero que en las calles mexicanas va mucho más allá de la versión simplificada que mucha gente conoce. Número 7. Tacos. Hablar de la comida callejera mexicana sin mencionar los tacos sería como intentar explicar una ciudad mostrando solo la mitad de sus calles. El taco está en todas partes y, al mismo tiempo, nunca es exactamente igual. Quizá esa sea su mayor fortaleza. En lugar de ser un plato único, el taco funciona como una estructura abierta, lista para recibir ingredientes, acentos regionales y hábitos de consumo completamente diferentes. En su forma más clásica, empieza con una tortilla, generalmente de maíz, servida suave y caliente. Encima de ella puede ir casi cualquier cosa: carnes a la parrilla, cocinadas a fuego lento, trozos fritos, verduras, nopales, vísceras, quesos y salsas. En muchos puestos, el vendedor lo prepara todo en segundos y el cliente come con la mano, doblando la tortilla y controlando el relleno con una destreza que parece automática. El taco también revela mucho sobre el ritmo de la calle. Hay tacos por la mañana, por la tarde, de madrugada. Los hay en los mercados, cerca de las oficinas, en puestos improvisados y en lugares que se han convertido en un punto de referencia del barrio. Algunos son sencillos y directos. Otros tienen capas de sabor que dependen tanto de la salsa como de la carne, y casi siempre existe una lógica de personalización con cebolla, cilantro, limón y diferentes niveles de picante. Quizás por eso es tan importante. El taco aúna movilidad, sabor e identidad. Cabe en la mano, cabe en el bolsillo y cabe en la memoria de quien lo prueba. Pero dentro del universo de los tacos hay mundos enteros, y uno de esos mundos comienza en la plancha caliente, en el aroma de la carne sellándose rápidamente y en el humo que hace que mucha gente cruce la calle solo para descubrir de dónde viene. Número 8. Carne a la parrilla. Cuando la carne se encuentra con la parrilla en las calles mexicanas, nace un espectáculo que es a la vez sencillo y muy eficaz. La carne a la parrilla aparece en varias regiones, pero destaca especialmente en el norte de México, donde la preparación al fuego y en plancha forma parte del día a día, y también en lugares como Oaxaca, con cortes regionales como el tasajo. Es ese tipo de comida que se anuncia por el olor incluso antes de aparecer ante los ojos. El proceso suele valorar más la carne que un exceso de adobo, sal,
fuego fuerte, parrilla o plancha bien caliente y, en algunos casos, cortes finos para acelerar la preparación y facilitar el servicio. Después, se puede servir en el plato, en tacos, dentro de tortas o acompañada de cebolla a la parrilla, guacamole, frijoles y salsas. En la calle, la forma más común es precisamente en tacos, porque es rápida, práctica e ideal para comer de pie. En el norte, la idea de la carne asada se mezcla mucho con la cultura local y con la valorización del buey. En Oaxaca, en cambio, el tasajo toma otro camino, con lonchas de carne de vacuno más finas, a menudo ligeramente curadas y luego asadas a la parrilla, lo que crea un sabor firme y muy característico. En ambos casos, el consumo es directo, manual y sin complicaciones. También hay un fuerte componente social. Los puestos de carne a la parrilla suelen atraer a grupos, generar colas, conversación y expectación. Es una comida que llama por el humo y recompensa por la textura, con ese equilibrio entre el borde dorado y el interior aún jugoso. Y si la parrilla representa el dominio del fuego rápido, el siguiente plato muestra la paciencia de la cocción lenta, cuando el cerdo se va ablandando, dorando y preparando para dar lugar a algunos de los tacos más celebrados de México. Número 9. Carnitas. Si hay un plato que transmite la idea de abundancia, fiesta y sabor concentrado, ese es el de las carnitas. Aunque hoy en día se encuentran en gran parte de México, tienen un vínculo muy fuerte con el estado de Michoacán, de donde proviene una de las tradiciones más reconocidas. En las calles, los mercados y los pequeños comercios, las carnitas suelen aparecer en grandes ollas, donde diferentes cortes de cerdo se cocinan lentamente en su propia grasa hasta quedar tiernos por dentro y dorados por fuera. Este método le da al plato una combinación difícil de resistir. Mientras que la carne se deshace con facilidad, algunos bordes quedan ligeramente crujientes, creando un contraste de textura. Una vez listas, las carnitas se trocean y se sirven casi siempre en tacos, con tortilla de maíz, cebolla, cilantro, salsa y limón. También pueden incluirse en tortas o venderse al peso para quien quiera llevárselas a casa. Una curiosidad interesante es que en muchos lugares el cliente puede elegir partes específicas del cerdo, lo que cambia bastante la experiencia. Hay quien prefiere los trozos más magros, hay quien disfruta de las partes más grasientas, y hay quien busca precisamente la mezcla de todo para equilibrar sabor y textura. Esto convierte la compra en un pequeño ritual entre el cliente y el vendedor. Las carnitas suelen funcionar muy bien en comidas más contundentes, especialmente en el almuerzo y los fines de semana. Pero es en las calles donde este plato adquiere un ritmo más pausado y festivo. Es comida para compartir, de mesa improvisada y de repetición garantizada. Y después de tanto humo, tanta grasa buena, tanta masa de maíz y tanta salsa, la siguiente y última parada nos traerá el lado dulce de la calle mexicana, completando este recorrido con un clásico que también conquista por el aroma antes del primer bocado. Número 10. Churros. Después de tantos sabores salados, el camino conduce naturalmente a uno de los postres callejeros más queridos de México. Los churros tienen un origen más antiguo y han viajado mucho, pero en este país han cobrado vida propia, sobre todo en centros urbanos, ferias y plazas donde el aroma de la masa frita con azúcar funciona como una invitación casi irresistible. Basta con ver un puesto preparando el producto para entender por qué tanta gente se detiene. La masa se elabora con pocos ingredientes y se introduce en aceite caliente en tiras alargadas, generalmente moldeadas con una boquilla estrellada que deja esas ranuras tan conocidas. Una vez fritos hasta que se doren, los churros se rebosan en azúcar con canela. En algunas versiones, se rellenan con dulce de leche, chocolate o cremas. En otras, se mantienen sencillos, y quizás sea precisamente ahí donde reside parte de su encanto. En la calle, suelen servirse calientes, a menudo en raciones para compartir, aunque es difícil no querer quedárselos todos para uno mismo. Se comen con la mano, sin ceremonias, y combinan muy bien con bebidas calientes, especialmente al atardecer y en las noches más frías. A diferencia de otras comidas callejeras que forman parte de la rutina, el churro suele tener un aire de pausa, de recompensa y de paseo.
Al mismo tiempo, también dialoga con el resto de las comidas que se muestran en este vídeo. Al igual que el taco, el tamal y el elote, el churro demuestra cómo la calle mexicana sabe transformar preparaciones relativamente sencillas en experiencias memorables. No se trata solo de saciar el hambre, se trata de crear ganas de volver. Y, al fin y al cabo, quizá esa sea la gran seña de identidad de la comida callejera en México. Desde las mazorcas cubiertas de limón y chile hasta los tamales del amanecer, desde las carnes que humean en la plancha hasta los insectos que cargan con siglos de tradición. La calle mexicana demuestra que comer es también comprender un país. Cada puesto, cada mercado y cada esquina cuentan un pedazo de esta historia sabrosa, viva y profundamente popular. Y tras este hermoso viaje por el mundo de la comida callejera de México, te invito a seguir viajando por este universo. Pero más vale que te prepares, porque nuestra próxima parada será en la India. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla y prepárate para un viaje inolvidable. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo viaje por este nuestro bello mundo.